Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 28 de mayo, domingo de la solemnidad de Pentecostés. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo en que celebramos la solemnidad de Pentecostés, en la primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Iniciamos esta celebración de Pentecostés con la acción inmediata que produce el Espíritu Santo en los apóstoles, que estaban reunidos en un mismo lugar, estaban juntos. Entonces, ¿dónde parte la acción del Espíritu Santo? En ese estar reunidos, en ese estar juntos. El Espíritu Santo se manifiesta de dos formas. Primero, a través de un fuerte sonido, como si fuera un viento fuerte de una gran tormenta. Y después se aparecen lenguas de fuego. Y entonces, claro, tenemos el elemento de la unidad, el sonido de este viento fuerte y lenguas. ¿Y qué ocurre inmediatamente? Que cada uno de ellos, llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otros idiomas. Ese único conglomerado, esa reunión de los apóstoles, ahora es capaz, por la acción del Espíritu Santo, de comunicarse con todo el mundo, llevando un único y mismo mensaje, el mensaje de las maravillas que ha hecho Dios, el mensaje del Evangelio. Pentecostés, por eso, es visto como lo inverso a lo que sucedió en la Torre de Babel. En Babel, ¿qué ocurrió? Que el Señor dispersa a la humanidad poniendo en cada uno una diferente lengua, un diferente modo de hablar. Y claro, ¿qué es lo que se nos está expresando? Se nos está expresando cómo la fe va a unir a una humanidad que es distinta. Y no se va a cambiar esa distinción. Cada uno mantiene su procedencia, cada uno mantiene su cultura, cada uno mantiene su lengua, pero van a formar una unidad en la fe y en la acción del Espíritu Santo.
Esa es la maravilla de la iglesia. Y por eso durante los últimos días, preparándonos para Pentecostés, hemos justamente visto cómo Jesús pedía que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Bueno, esta es la acción del Espíritu Santo y este es el hablar en lenguas. Cuando nosotros hablamos del carisma de hablar en lenguas, hay que tener mucho cuidado porque no se trata simplemente de comenzar a balbucear cualquier cosa, sino la capacidad de generar esa unión de aquellos que son distintos, de aquellos que son tan diversos, de aquellos que tienen diferentes costumbres, diferente educación, que tienen un distinto idioma. Por eso la acción del Espíritu Santo siempre apunta a la unidad. Siempre va a apuntar a la unidad. Habían en Jerusalén en ese día, en el día de Pentecostés, judíos venidos de todas partes. Todos escuchan en su lengua. Fíjate, por ejemplo, cómo sucede esto hoy. Domingo de Pentecostés. Nos reunimos a celebrar la Santa Misa. ¿Dónde la celebramos? En todas partes del mundo. ¿En cuántos idiomas? En todos los idiomas. Es impresionante saber que en todas partes del mundo estamos leyendo exactamente estas mismas lecturas. Las mismas lecturas. Todos estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. A pesar de que no nos vemos, a pesar de que estamos tan distantes, a pesar de que pareciera que es imposible tener una unidad mundial, la iglesia es esa unión universal. Eso significa el ser iglesia católica, universal, que une en el Espíritu a todos. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 7 y 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra del Señor, palabra de Dios. Leemos en la segunda lectura de este día de Pentecostés la primera carta a los Corintios, donde se nos expresa la acción del Espíritu Santo. Y fíjate cómo San Pablo describe la acción del Espíritu Santo en ese término de unidad del cual hemos hablado en la primera lectura. En primer lugar, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. No existe fe si no es a través de la acción del Espíritu Santo. Por más que yo no entienda al Espíritu Santo, por más que yo no logre comprender ni ver al Espíritu Santo, es impresionante la acción del Espíritu Santo. Los santos, por eso muchos de ellos en sus reflexiones dicen, no hay ningún acto bueno que salga del ser humano si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Incluso de aquellos que no creen, incluso aquellos que nunca han tenido una cercanía con Dios. Todo lo bueno que sale de mi corazón es bajo la acción del Espíritu Santo. Y esta idea es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo logro profundizarla, si yo logro entenderla, entonces voy a sacar de mí la soberbia a la que me pueden llevar las buenas acciones. Ay, es que yo soy tan bueno, ay, es que yo... Mira, sin la acción del Espíritu Santo no harías
nada bueno. Absolutamente nada bueno. Si no fuera por la acción del Espíritu Santo, no nacería en nosotros ningún sentimiento de humanidad, ni siquiera de esa caridad mínima de preocuparse por los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque viviríamos como bestias, preocupados solo de nuestros propios intereses. El ser humano, en cuanto animal, a eso es a lo que tiende. Por eso, en la acción del Espíritu Santo y en la medida que yo permito al Espíritu Santo actuar en mí, me voy a alejar de ese ser animal, salvaje, para vivir a la altura de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, San Pablo dice, los dones son diferentes, el Espíritu es el mismo. Hay servicios distintos, pero el Señor es el mismo, hay diferentes actividades. Mira cómo se nos presenta la diversidad. Hoy en día que estamos tan preocupados, están muchos en el mundo, que la diversidad. La Iglesia siempre ha entendido la diversidad. Siempre ha entendido la diversidad y la ha respetado, entendiendo que en esa diversidad de los seres humanos actúa el único Dios, el mismo y único Dios. Y por eso, aunque seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, cada uno según sus condiciones, cada uno según su diversidad, pero todos recibiendo la misma condición en el bautismo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Es la segunda vez en este tiempo de Pascua que leemos este Evangelio. La primera vez que lo hemos leído es el segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia divina. Lo hemos leído ese día al final de la octava de Pascua, de los primeros 8 días de Pascua, como terminando ese gran domingo que celebró la Iglesia en la resurrección del Señor. Y por eso el primer domingo de Pascua leímos lo que sucedió en la mañana del día de la resurrección. Y terminamos al siguiente domingo escuchando lo que sucedió en la noche. Al anochecer del día de la resurrección, nos dice San Juan, cuando estaban cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos. Es sumamente importante darnos cuenta de la importancia que tiene el momento que nos está describiendo el Evangelio. ¿Por qué? Cristo ha muerto, ha sido sepultado. En la mañana, las mujeres han ido al sepulcro y han encontrado la piedra movida, retirada, pero no han encontrado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan han ido al sepulcro y lo han encontrado vacío. Después el Señor se ha aparecido a María Magdalena y a otras mujeres. Ellas han contado a los discípulos. Los discípulos están en ese estado de ¿qué es lo que sucede? Algunos de los discípulos del Señor han decidido abandonar Jerusalén y Jesús se les ha aparecido en el camino a 2 de ellos que iban hacia un poblado llamado Emaús. Y han regresado para contar lo que les sucedió en el camino y cómo reconocieron al Señor al partir el pan. Todo esto es lo que está en la mente de los discípulos en este momento. No pueden creer todavía y no se les ha aparecido el Señor, pero al anochecer, mientras están encerrados, llenos de miedo, se aparece el Señor.
Aquel que estaba muerto está vivo. Lo tienen delante de él, lo pueden ver, lo pueden tocar. El Señor les va a decir, no soy un fantasma. ¿Qué es lo primero que les va a decir el Señor? ¿Qué los va a mandar a hacer? ¿Por qué? Porque si se les está apareciendo es para que ellos después vayan y den testimonio de su resurrección, que es el motivo por el cual tú y yo creemos. Nosotros creemos, ¿por qué? Porque los apóstoles dieron el testimonio de que vieron a Cristo resucitado. Ese es el motivo de nuestra fe. Les hemos creído. Bueno, esa es la misión que han tenido que cumplir los apóstoles. ¿Y cómo les ha dicho el Señor que van a tener que ir al mundo a gritar, a clamar, a predicar, a dar testimonio de que Cristo vive? Y en este momento en el Evangelio es cuando les da la clave para eso, para predicar que Cristo vive. ¿Y cuál es la clave? Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que estén llenos del Espíritu Santo? No. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. No sé si te das cuenta de la profundidad que tiene esto, que es verdaderamente maravillosa. ¿Cómo hago para testimoniar que Cristo vive, perdonando los pecados? ¿Cómo hago yo para testimoniar que Cristo vive como sacerdote? En primer lugar, sentándome en el confesionario a perdonar los pecados a todo aquel que quiere que sus pecados sean perdonados, no por un poder mío, sino por esa acción del Espíritu Santo que ha dado el resucitado a sus discípulos. ¿Y cómo hace cualquier persona para dar testimonio de que Cristo vive? Pidiendo perdón por sus pecados, buscando el sacramento de la confesión. Aquel, en cambio, que rechaza esto, aquel sacerdote que no se sienta a confesar, aquel feligrés que no busca el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando que Cristo vive. El primer modo de manifestar que Cristo vive es en la acción del Espíritu Santo que nos entrega el perdón de los pecados. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso de entender y de comprender. Aquel que recibe el perdón de los pecados, ¿qué es lo que va a recibir? Aquellas primeras palabras que les ha dicho el Señor a sus discípulos al presentarse en la noche de la resurrección. La paz esté con ustedes. La paz verdadera, la paz de Cristo, no la paz del mundo. ¿Y cuál es la paz de Cristo? El perdón de los pecados. Aquel que rechaza el perdón de los pecados, aquel que rechaza la confesión, aquel que rechaza el vivir en la gracia de Dios, ¿qué es lo que no recibe? La paz. Porque la única paz a la cual podemos tender es justamente a esa. Estoy reconciliado con Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Estoy reconciliado con Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Esta es la paz. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo idea qué va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar con mi vida? No tengo idea. ¿Cuándo voy a morir? No importa. ¿Por qué? Porque hoy me acuesto en paz. Hoy estoy reconciliado con Dios. He pedido perdón de mis pecados. La acción del Espíritu Santo entonces me va a salvar. Y por esa acción voy a participar de la resurrección de Cristo y entrar a la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este día de Pentecostés el Señor los bendiga y permita que su corazón sea inundado por la acción del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz fiesta de Pentecostés.